¿Cómo viene a escena la novia? ¿No? Hablamos de la novia de Jesucristo, pero ¿cómo viene a escena ella? ¿Será nada más porque decimos ser la novia o porque miremos por la palabra de Dios cómo ella viene a escena? ¿Qué se requiere? ¿Cómo toma lugar? Nos damos cuenta que Dios está mostrando que lo original es el novio, es él está ahí, solo. Él viene a escena. Pero Dios dice que eso no es su plan. Dios te está mostrando, no es bueno que él esté solo. Pero luego dice, le haré ayuda idónea, mostrando que ella viene a escena por creación, ella viene a escena por que Dios ha determinado que va a venir a escena, pero él dice que será por creación de él. Y luego, aquí en el versículo 21, desde el 20 nos damos cuenta que Dios está buscando esto. Dice Adán, puso nombre a toda bestia y a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo. Más para Adán no se halló ayuda idónea para él, ¿no? Coloca a Adán ahí, Dios a través de Adán empieza a revelar el misterio que él tenía escondido en su mente, el plan que él ha hecho, que solo él lo conoce, ¿sí? La manera en la que él lo ha establecido y la manera en la que él lo desenvolverá. Ahora, una cosa es tremenda, que cuando Dios se propone algo no hay forma de que alguien lo vaya a impedir que él haga eso, ¿sí? Él va a hacerlo de todos modos va a tomar lugar eso. Pero luego empieza a mostrar que en su plan, en su determinación, ¿sí? Él ha determinado que el mundo de la vida, el mundo de la eternidad, sea una pareja, ¿sí? Entonces dice, Adán está solo, él tiene vida, él tiene, ve usted, el reino, pero dice, él necesita, él no tiene, se busca y no hay esa ayuda idónea, no existe. Entonces Dios está mostrando, dice, le haré. Está mostrando que Él es el único que lo puede traer a escena. ¿Quién puede traer a escena a la novia? Solamente Dios, nadie más. Sí, ahora, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo viene a escena ella? ¿Cómo viene a escena esa novia? Sabemos que es Dios quien la va a traer a escena, pero ¿cómo la va a hacer? ¿Sí? Debe ser nuestro interés, porque si queremos ser parte de ello, entonces Él no va a venir y va a tomar el material sin consultarlo, porque el material por el cual va a venir a escena esa novia es un material con voluntad propia. Hemos visto eso. Entonces nos dice aquí en el versículo 21, entonces que Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Qué pasó? El novio fue herido, ¿sí? Y se sacó. Dios dijo, le haré ayuda idónea, pero hasta ahí no se sabe cómo lo va a hacer. Pero luego aquí nos muestra el plan, ¿sí? De cómo va a venir a escena eso. Adán entra ahí en el laboratorio de Dios y él, el gran doctor, el gran médico, el gran creador, ¿sí? Está mostrando que ha determinado que para que su plan de que Adán no esté solo y tenga una novia, ¿sí? No va a tomar nuevo material, no va a tomar de cualquier lado el material, ¿sí? Va a sacar el material del novio. Entonces Adán fue herido y el material salió de él. Y dice, mientras dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, ¿no? Y ahí tenemos el novio herido. ¿Por qué razón fue herido? Para que no esté solo, para que pueda venir su compañera. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora dice, Dios tenía ya material con qué trabajar. ¿Para qué era ese material? Para atraer a escena la mujer, la compañera de este novio. Y realmente aquí está todo el plan de toda la Biblia. Usted va a darse cuenta que en el resto de la Biblia, este es el plan. ¿Sí? Este es el plan. Esta es la manera en la que Dios va a obrar. Ahora vigile y ponga atención, ¿sí? ¿De qué material es ella hecha? ¿Sí? No pierda su atención, no pierda el enfoque de lo que Dios ya está mostrando aquí en Génesis. Que, que bueno, ¿no? Él no va a estar solo, él va a tener su novia en escena. Pero luego Dios empieza a mostrarnos,
la manera en la que ella vendría a escena, ¿sí? La forma en la que ella vendría a escena. ¿Cómo puede venir a escena esa novia? No estamos nosotros mirando aquí en la Biblia este plan. Ahora, hemos visto cómo es que Dios colocó ahí al hombre, y una de las cosas por las cuales Dios iba a obrar, ¿sí?, para mover su gente a eternidad, era por que la gente tenga activo su libertad, su voluntad propia. Pero vemos que esa primera pareja, que era el tipo, allá era la sombra de la realidad. Dios sabía que era el tipo, Dios sabía que era la profecía, ¿sí? Por eso el profeta dice, ¿por qué el diablo tuvo éxito con los tipos? Porque solo eran los tipos, era la sombra. Pero una cosa, dice, el diablo nunca tendrá éxito con la realidad. Por eso dice, él se ha animado a sí mismo cuando tuvo victoria parcial sobre los tipos, ¿sí? Y él pensaba que está teniendo victoria real, porque él es un engañador, por lo tanto todo este tiempo se engañó a sí mismo, porque lo que siembras cosechas. Si hay alguien que se ha engañado a sí mismo, ha sido Satanás. Satanás pensaba que está teniendo victoria sobre lo real. Cuando tuvo victoria sobre Moisés, pensaba que está teniendo victoria sobre la realidad, y Moisés sobre era un tipo, Moisés sobre era la sombra, ¿sí? Moisés no era la realidad, David no era la realidad. Entonces Satanás, al no captar el cuadro, él pensó que está teniendo victoria sobre la realidad, pero solo ha sido sobre el tipo. Cuando vino la realidad, que era el novio, él pensó victoria sobre Adán, he triunfado sobre el Hijo de Dios, pero se da cuenta que Adán solo era un tipo, no era la realidad. Cuando vino en la realidad, el real Adán, con él no pudo ni un solo ataque, ¿sí? A todos le movió en algo, pero menos a la realidad. Entonces, mientras la novia está todavía viniendo a escena, ¿sí?, entonces él ha golpeado por estos 2000 años, pero cuando venga la realidad, ¿sí?, simplemente no va a ser. Por eso que la eternidad viene, por eso que no hay más mensajes, porque estamos en la hora donde la realidad que Dios planeó aquí en el Edén, ¿sí? Recuerde, el novio es el mismo, ¿sí? Pero Dios está mostrando que el material por el cual viene a escena esa novia es, ¿sí?, material que sale del novio. No es material fuera, sino material que sale del novio. Y eso nunca va a fallar, eso no va a ser derrotado. Y es un tiempo especial el que nos toca vivir. Si nosotros prestamos atención al programa de Dios, podremos darnos cuenta del día en que nos ha tocado vivir. Si no, se nos pasará por alto, y muy poca gente lo va a captar. Pero bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de saber. Si yo voy a ser parte de la novia, recuerde, Dios nunca va a trabajar con esa novia, nunca nadie va a ser parte de esa novia gloriosa sin que primero ellos hayan conocido el plan y hayan decidido que les gusta y hayan decidido ser parte de ese plan. Entonces, examinemos. Tenemos el mensaje para abrir estos cuadros, ¿sí? Y es glorioso eso. Entonces nos damos cuenta, ¿de qué hablaba eso? ¿De qué hablaba la herida de Adán? Piénselo, ahí está Adán solo. Sí, Dios colocó ahí. Por eso dice, cuando los 7 sellos se abrieron, ¿no?, desde ahí en adelante podemos ver el plan de redención, porque la novia viene a escena por redención, ¿sí? Y miramos, ahí está Adán solo, pero luego Dios dijo, viene a escena su novia para que entre a su reino, para que tome lugar su reino. El punto es que si ella va a venir a escena, el material por el cual ella va a ser traída a escena es el material de Adán allá. Eso esconde y revela el misterio completo. Miremos entonces al posterior Adán un poco, rápidamente, ¿sí? Porque hemos venido hablando, ya todos estos temas están relacionados con esto. Bueno, hay cantidad de mensajes, ¿no? Pero miremos aquí más detalladamente. Uno de los mensajes claves, poderosos, es el mensaje, la obra maestra. El mensaje, la obra maestra.
Vamos a leer este mensaje. En el párrafo eh, 100. El párrafo 100. Ahora esto es clave porque usted va a darse cuenta entonces de qué se trata estas cosas. Si logramos ver esto, recién porque el objetivo final al que llega la novia le da a la palabra de Dios su valor debido, exacto, el que debe darle, su medida correcta. Pero tiene que captar el cuadro aquí. Párrafo 100, dice así. Podríamos continuar con eso, pero creo que ustedes ya tienen el cuadro de lo que quiero decir. Dice, Dios reconstruyendo su obra maestra, porque esa obra que Dios hizo en el Edén, pues el diablo la arruinó, y ahí Dios dijo, voy a trabajar para traerlo a escena de nuevo, ¿no? Entonces, pero no olvidemos que en el principio, cuando él hirió el costado de Adán, ¿sí? Hirió, ahí está. Dice, y él extrajo algo de ahí. Ahora, ¿de qué hablaba eso? Dice, la herida de Cristo fue por una causa. Nosotros leemos Isaías 53, ¿no? Pero hay una razón, hay una causa. Cierto que él fue a la cruz, cierto fue que fue crucificado, ¿sí? Fue golpeado, fue torturado, todo eso es cierto y nosotros sabemos. Y hasta cierta manera parece que conocemos los tipos, ¿no? Pero mirémonos más minuciosamente. Entonces fue herido por una causa. Y miramos, la única manera de entender la razón exacta por la que Jesús fue herido es captar la razón por la que fue herido Adán. Porque había un plan de Dios, un plan determinado, de que Dios quería una novia para su hijo, pero en su mente había determinado el material que él usaría para traerse en esa novia. Entonces dice, la herida de Cristo fue por una causa. ¿Para qué? Para poder extraer de él una pieza para que sea una familia, la novia, para tomar para sí una novia. ¿Sí? Ahora, ¿por qué fue herido? Porque si él no era herido, no venía a escena ¿qué? El material. Ahora vigile las dos cosas. Vigile, la novia viene a escena, pero no puede ir a venir a escena si no hay material. La escena final es que él mira a su novia y dice, y la describe, ¿no? Sabe que es material de él, la recibe, le da su nombre. Pero vigile allá, pues la Biblia no dice que era la costilla, era un hueso, era material de Adán, de la carne de Adán. Adán miró, dijo, somos, ¿no? Hueso de mi hueso, carne de mi carne. Entonces Jesús dice, fue herido ¿para qué? Para que se extraiga el material. Y por ese material va a traer a escena su familia. Por ese material. Porque si él no era herido, si Adán no era herido, no había material. ¿Se da cuenta que la única manera en la que el novio venga a escena es que tiene que el novio ser herido? ¿Y para qué tiene que ser herido el novio? Para que haya material. Para que pueda venir, para que Dios tenga material. Para él hacer de ese material, no de cualquier otro material, de ese material una novia. ¿Sí? Si Adán no era herido, no había material con la cual Dios trabaje. Dios está mostrando que Dios va a trabajar para traer a escena a esa novia. Pero para Dios trabajar, tiene que tener el material. Y él ha determinado que el material que él necesita es el material del novio, el material del novio. Entonces el profeta dice, cuando Jesús fue herido, fue por una razón. ¿Sí? ¿Para qué? Fue por una causa, para poder extraer de él una pieza, para que se saque fuera de él. Antes ese material estaba dentro de él. Ahora encontramos material de Adán afuera. ¿Sí? Y con ese material que está afuera, ¿sí? Dios va a trabajar para traer a escena
la novia. Si Adán no hubiese sido herido, no hubiera habido material con el cual Dios trabajar. No hay otra forma de que Dios va a traer a escena la novia para Adán. No hay otra forma. Tiene que Dios quiere hacer esa novia, pero Dios que sabe cómo puede tomar lugar esa pareja eterna, donde ella sea la ayuda exacta que él necesita, donde ella es armonía, la manera en la que eso ocurra, Dios está mostrándonos que Él sabe. Sí, Él sabe más que cualquier humano, y Él sabe que no hay otra manera sino que el material por el cual ella, la novia, puede venir a escena, tiene que salir de Adán. Entonces Adán fue herido. ¿Sí? Adán fue herido. Y una vez que Adán salió, ¿ve?, de ese golpe, de esa herida, entonces había material aquí en la tierra. En la tierra estaba el material, pero ese material no podía ser tomado por nadie más. Nadie más sabía qué hacer con ese material, porque nadie más lo necesitaba. Nadie más sabía para qué es ese material. Había un material que la gente podían mirarlo, podían verlo, o cualquiera podía observarlo, pero nadie sabía para qué era ese material. Nadie sabía qué hacer con ese material. Solo Dios. Solo Dios sabía para qué ese material estaba en la tierra. Solo Dios sabía para qué ese material ha sido sacado. Solo Dios. Y solo Dios podía trabajar con ese material y traer a escena el logro que él había decidido lograr. Solo Dios. ¿Sí? Recuerde, ahí estaba el material. Muchos pudieron haber mirado ese material. Para muchos tal vez era un simple hueso. Para muchos era un material común. Pero para Dios, sí, era aquello que Dios necesitaba para que tome lugar ese reino que Él ha planeado, ese reino de eternidad. Está escondido el secreto, el misterio, ahí con Adán. Ahora, pero la realidad de eso empezó a desenvolverse, ¿sí? La profecía y el enfoque, Isaías 53 es la clave. Hablaba de que ahí venía alguien que iba a ser herido, alguien que iba a ser golpeado, ¿sí? Leamos un poco Isaías 53 para que usted vea que después de esa herida, ¿qué pasó? Después de esa herida que Adán fue herido, ¿qué pasó? Adán se maravilló, ¿sí? Adán vio algo, le costó ser herido, pero luego vio algo que a él le complacía. Después de que Jesús es herido, la Biblia profetiza lo que va a tomar lugar. Isaías 53. Empieza, dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, ni le veremos más inatractivo para que le decíamos. Algo muy simple, muy común. Despreciado, desechado entre los hombres. Allá simplemente era una herida, pero esa herida hablaba, ¿sí? Hablaba de menosprecio, de rechazo, de vituperio, de insulto, de tortura. De eso hablaba. Por eso, ¿cómo viene a decir a la novia? Hay un gran dolor, hay un gran precio que le cuesta al novio. Porque el material para que ella pueda venir a escena, Dios no puede traer a escena, no puede hacer nada si primero no se saca a escena, no se trae a escena ese material. Entonces hablaba, Dios empieza a describir en Isaías 53, ¿de qué? De la herida que sucedió allá en Génesis. Empieza a explicar de qué se trata. Ahí aparece un simple corte y ya está, ¿no? Pero en Isaías 53 nos empieza a mostrar realmente qué significaba esa profecía de Génesis 2. Entonces dice que era, ¿a qué condición tenía que entrar el novio? A ser desechado, despreciado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Sí? Aquellos en los cuales se iba a llevar a cabo esta bondad, esta gracia de Dios, no había otra forma de sacarlos de esa condición. Ahora dice, mas el herido fue por nuestra rebelión y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga, por su herida. ¿Ah? Solo por esa herida, solo por ello vamos a ser sanados. Porque el diablo trabajó, el diablo pensó, ¿sí? El material por el cual va a venir a escena la novia pensó que eran los humanos. Se equivocó, ¿sí? En los humanos
puede instalarse ese material. Puede Dios hacer su obra, trabajar el material. Pero el material no era el mundo de los humanos en la condición que estaban. Era una condición de tanta desgracia. El diablo había trabajado tanto que no había quien lo saque de ahí. ¿Sí? Ahora, miremos un poco más. Dice aquí, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Escucha, pero ¿eso qué trae de resultado? Una generación. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y cuando le haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá él el fruto de la aflicción de su alma. ¿Usted cree que esa herida es algo simple, algo sencillo? ¿Sí? Era algo terrible que le iba a costar al novio. ¿Por qué? Porque los seres humanos, ¿sí?, solamente son la tierra donde Dios quiere instalar su trabajo, su obra, que será la novia. ¿Sí? Pero el diablo ha trabajado tanto en la esfera de los humanos que los ha arruinado, les ha colocado en una situación terrible. Pero ahora, para que pueda Dios trabajar con ellos, ¿sí?, piénselo, necesita dónde colocar esa obra que Él va a hacer, dónde colocarlo. ¿Sí? Entonces dice, a Él le está costando tanto, pero luego dice, verá Él el fruto de su alma. Adán, después de ser herido, Él vio una novia. ¿Sí? Él la describió, Él estaba contento con ella. Y quedará satisfecho. Y por su conocimiento, usted verá a mi siervo justo mucho y le dará las iniquidades de ellos. ¿Sí? Ahora, eso es lo que nos muestra aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucedía aquí? Capta el misterio. Aquí es donde debe captar. No pierda su atención en ese material. Recuerde que nosotros, aquí, en la condición que estamos, piénselo, su cuerpo no ha salido de Cristo, por lo tanto, no es material con el cual Dios puede trabajar. ¿Sí? Su alma no ha sido herido Dios para sacar su alma de él. La condición en la que estamos, sí, Dios no podría hacer nada con nosotros. Porque el material que Dios va a usar para traer a escena a la novia es material que sale del novio. Sí. Ahora escuche esto. El precio que Él pagó, la herida que Él sufrió allá, fue por ese medio, dice, vendrá a escena muchos redimidos. Una novia. ¿Sí? Pero nunca veremos el cuadro y nunca llegaremos a ser parte de esa realidad si no entendemos la clave. ¿Sí? Que Dios nos describe allá. Dice, sacó una de sus costillas, un hueso. Miremos eso, no pierda de vista eso, porque esa es la clave. Siendo que Dios ha determinado que el material con el que trabajará será y tiene que salir de Adán, entonces nosotros somos aquellos de los cuales el novio tiene misericordia, sí, pero no somos ese material. Aunque algunos sí, somos la novia, somos eso. Pero recuerde, Dios está mostrando que si Adán no es herido, no salía el material. ¿Sí? Ahora, ¿qué material tiene que llegar a ser la novia? Ahí vamos a rápidamente a leer. Necesitamos bastantes cosas aquí. Para que usted capte este cuadro. Recuerde ese material, ¿sí? Vamos a mirar aquí y de esa manera vamos a darnos cuenta. En el mensaje, Cristo es el misterio de Dios revelado.
Cristo es el misterio de Dios revelado. Párrafo 187. Miremos, estudiemos, capte usted. Por eso, entonces usted le va a hallar sentido total al trabajo que nos toca en lo que nos resta del camino. ¿Sí? Cristo es el misterio de Dios revelado. Estamos en el párrafo 187. 187. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Usted mismo trabaje ahí, y dice, ve, ¿qué sucedió ahora? Escúchese, en la representación anticipada. ¿Cuál era la representación anticipada? Él abrió el costado de Adán. Esa era la profecía. El secreto, ¿sí? Está escondido, está profetizado allá, Génesis 2. Es una representación anticipada, antes que ocurra la realidad. Pero la realidad, ¿sí?, está profetizada, Isaías 53. Y luego vemos, ¿sí?, cómo ocurrió eso en Jesucristo. Entonces no tiene valor eso, por eso que la gente no disfruta de la realidad en la cual participó Cristo, por cuanto no entiende el secreto que Dios ha determinado de cómo desenvolver su plan. Entonces dice, Él abrió el costado de Adán y tomó parte de su carne, de Adán, ¿sí?, como parte de su carne. ¿Quién era? Adán, para hacer a Eva. Ahora escucha esto, dice, y la novia tiene que ser la palabra, pues Él es la palabra. Ahora aquí este novio que fue herido, el postre de ¿quién era? El novio era, por eso la palabra de Dios lo presenta, San Juan 1:1 dice, él era el verbo, ¿sí? El verbo que se hizo carne, Él era la palabra de Dios. Nos damos cuenta que el novio, ¿a quién tipificó a Adán allá? Al novio. ¿Quién es el novio? La palabra de Dios. Ahora, ¿para qué fue herido? ¿Sí? Porque esa novia en la condición que está, simplemente no encaja en el plan de Dios. La gente en la condición que está. La única manera en la que ellos puedan lleguen a ser esa novia de Cristo, es que acepten que Dios trabaje con su material que Él sacó de Adán en ellos. ¿Por qué Jesús pagó el precio? ¿Por qué murió? ¿Por qué tuvo que ser herido? Con un solo propósito. Si Él no hubiese sido herido, no hubiese salido de Él la Biblia. La Biblia nunca hubiese estado en la tierra si Él no hubiese sido herido. Porque la Biblia tiene un propósito, un objetivo, para que con esa Biblia Dios pueda trabajar para traer a escena a la novia. ¿Sí? Recuerde, por eso le dije, vigile ese material. Ese material era con el cual Dios va a trabajar para traer a escena a su novia. Y el material, por eso Jesús tuvo que ser herido, tuvo que pagar un precio. ¿Para qué? Para que venga diciendo la Biblia. Usted dice, pero Jesús fue herido y ya había todo el Antiguo Testamento. El entendimiento del Antiguo Testamento estaba cero. Nadie sabía lo que significaba realmente. ¿Sí? Por eso la gente sabían que ahí estaba el material, pero no sabían para qué. La gente miraba un simple hueso, la gente mira un libro, simples historias. ¿Sí? Simples historias. Pero ese material que Dios trajo tiene un propósito. ¿Sí? Él va a trabajar con ese material. Entonces la gente quiere ser cristiano, pero no quieren que Dios opere ese material en sus vidas. No hay forma de que la gente pueda ser parte de ese programa, de que el novio ya está, ¿sí? Ahora debe ser traída en esa novia. Entonces el profeta dice, mire la vista anticipada. La novia tiene que ser la palabra, porque ella tiene que ser eso. Entonces Dios dice, yo tengo el material por el cual yo puedo hacer de ti esa novia, pero tengo que trabajar ¿hasta qué? Hasta hacerte uno con este material. ¿Sí? Hasta sacarte todo lo que no sea, lo que no vaya, lo que no una con ese material. ¿Por qué la palabra de Dios vino a escena? Con un solo propósito. La palabra de Dios es el material. ¿De dónde salió ese material? Del novio. ¿Para qué vino a la tierra? Para que Dios tenga material. Para Él trabajar con ese material, para traer la pareja, para traer escena a la pareja, para ese novio. Por eso tenemos ese material en la tierra. Un material que estaba escondido. Un material, ve usted, que no es parte de la creación. No, la creación, ve usted, ahí estaba Adán, ¿sí? Pero se sacó material, no era un material que se creó, no, ese era material de Adán. ¿Se da cuenta? Por eso es que la palabra de Dios, ¿sí? No es una creación aparte, ¿sí? La palabra de Dios vino a escena de la palabra de Dios.
¿Por qué la palabra de Dios llegó aquí a la tierra? ¿Por qué llegó al mundo de los humanos? Porque es el material que Dios necesita. Con ese material, solo con ese material puede Dios traer a esa novia. Entonces viene y nos habla a nosotros. Tu condición es terrible, pero yo puedo hacer de ti una novia si me dejas trabajar con el material mío, con el material que yo he herido a Adán. ¿Para qué fue herido él? ¿Por qué causa? Dice, mire, la causa por la que fue herido era para sacar el material. Y solo por ese material Dios puede sacarlo a usted de su condición. ¿Hacia dónde lo tiene que llevar? Dice, a que ella sea la palabra, porque Él es la palabra. Entonces ella no puede pararse en credos, ella no puede pararse en denominaciones, ella no puede pararse en buena conducta. Ella tiene que pararse solamente en la palabra, porque ella es parte de Él, porque ella y esa fue tomada ¿de quién? De Cristo. Entonces, al Jesús, mire, si Jesús no hubiese sido herido, si Dios no hubiese planificado lo que va a hacer, ¿sí?, con Jesús para traer a escena, Dios dijo, voy a traer a escena a la novia. No es bueno que él esté solo, le traeré a escena la novia, pero necesito un material, ¿sí? Y ese material estaba escondido, era parte de Adán. Dios hirió a Adán para sacar el material. Para muchos el material es nada. Y eso hablaba de qué? De que de Jesús va a salir el material. Y el material que salió de él es la palabra de Dios. Por eso que la Biblia, si no hubiese sido Jesús herido, la Biblia nunca hubiese venido a escena. Piénselo, ahí estaba. Todos sabían del templo, pero nadie sabía qué significa ese templo. Por eso Jesús dijo, si destruyen el templo en 3 días lo levanto. Dijeron, hay que apedrearlo. ¿Sí? Dijeron, hay que guardar el sábado. Dijo, sí, yo soy el Señor del sábado. ¿Se da cuenta? Ellos no sabían, ¿sí? Todos tenían la Biblia, pero no sabían qué es. ¿Sabe por qué? Porque el único que sabe qué es y para qué es ese material, Dios. Nadie más. El único que sabe qué es, para qué es, y el único que lo puede usar para el propósito para el cual lo ha traído es Dios. Eso muestra en Génesis. Nadie más trabajó con ese material, Dios. ¿Sí? ¿Y para qué trabajó Dios? Para que ahora Adán no esté solo. Ahora hay una novia. ¿Sí? Pero Dios está mostrando, ¿ve?, que eso le costó. Fue un dolor terrible. ¿Sí? No nos describe todo ahí en Génesis. Pero en Isaías 53 nos describe. Y luego vemos en los 4 evangelios, nos narra por lo que tuvo que pasar la palabra de Dios en forma humana. ¿Para qué? Para que salga el material. Y cuando salió el material, Pablo captó el cuadro. Pablo dijo, Agar es un misterio, Isaac es un misterio, Ismael es un misterio, Abraham es un misterio, y todo, dijo, empezó a entender, la Pascua es un misterio, ¿sí? Piénselo. Si hay algo para que la novia venga a escena, ella tiene que entender la manera en la que ella puede venir a escena, ¿sí? El material tiene que ser material del novio, y que Dios, solo Él, la puede aplicar en usted, nadie más. Si usted deja que otro trate de aplicarle cualquier otro material, ahí se arruina. Solo hay una sola salida. Porque es tan sagrado para Dios eso. ¿Sí? Es tan sagrado. ¿Sí? Otro pudo haber venido y dicho, ¿sí?, mientras Dios iba trabajando, pudo haber venido y otro, ¿sabes qué? Yo le voy a aplicar, aquí traigo un hueso de elefante, aquí traigo un material que parece mejor. No hubiese funcionado. Entonces el diablo quiere proponernos en el proceso. Dios nos da su palabra y empieza a trabajar con nosotros. Viene otro y nos propone, es que yo tengo una mejor enseñanza, una mejor doctrina, ¿sí? Y terminó en una tremenda monstruosidad en Apocalipsis 17, ¿no? Ahora, y es tan tremendo porque usted tiene voluntad propia, ¿sí? Ahora, Él, por eso dice, va a trabajar con ese material. Pero qué glorioso que ese material quiere colocarlo en nosotros. Ahora depende cuánto nosotros entendemos lo que Dios va a hacer en nosotros. ¿Cuál es su plan? Por eso aquí nos dice, ¿sí?, aquí estamos en el párrafo 188 y nos empieza a mostrar cómo Dios obró con todos ellos, con Wesley y todos los demás, pero ellos no entendían por qué todavía eran solamente parte del cuerpo. Pero dice el párrafo 189, fuera de eso, ustedes están perdidos. A mí no me interesa cuán buenos ustedes sean, o con quién estén ustedes relacionados, o con quién sea su compañerismo, cuál es su organización. Ustedes están perdidos fuera de esa palabra estando dentro de ustedes. ¿Por qué?
Dios sacó ese material para aplicarlo, no para que usted lo tenga guardado por ahí. Para aplicarlo en usted es la única salida. Y ese material, al ser aplicado en usted, empieza a crecer hasta que llega a ser. Ese material que Dios trabaja y lo coloca en usted, termina siendo usted. La única manera de que usted se presente a Cristo tiene que ser el hueso de mi hueso. ¿Por qué? Porque el material era hueso allá. Pero si aquí el material es palabra, Él va a vigilar, va a examinar. Cuando lo presente allá, cuando usted se presente allá, dijeron: Señor, echamos fuera demonios. Fuera de aquí. Hicimos milagros, fuera. Pero Él va a examinar, que sea, dice, palabra de su palabra, espíritu de su espíritu, vida de su vida, su naturaleza. Él va a examinar eso. Dios está mostrando que Adán lo acepta siempre y cuando Adán describe y dice: cierto, lo acepto. ¿Por qué? Es material mío, son mis huesos, es mi carne, es mi material. Dios está mostrando el misterio de que la única manera que seamos esa novia, ¿sí?, es que cuando termine la jornada, el novio hace una examinación. Y cuando el novio haya ese veredicto y descubre y termina toda su investigación, y el veredicto es: hueso de mi hueso, carne, es mi material. Todo lo que tiene es material mío. Por eso nos conviene dejarle a Dios trabajar hasta que sea la palabra de Dios nuestro pensamiento, la palabra de Dios nuestras ideas, hasta que sea la palabra de Dios nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros planes, para que cuando nos presentemos ante el novio, Él lo va a examinar. Lo va a examinar de pies a cabeza, a ver qué está buscando, qué quiere saber el novio, si el material es el material de Él. En otras palabras, el novio dice: me sacaron material, ¿sí? Pero no me van a estafar, nadie me va a estafar, nadie me va a traer una novia que no me han sacado el material, al final me traen otro material aquí. ¿Sí? Nos damos cuenta que Adán era consciente de eso. El tipo, por eso el profeta dice: la vista anticipada, ¿sí? Como era allá. Vuelva rápidamente a Génesis, capítulo 2. Estos son los decretos que estaban ahí escondidos, ¿sí? Nuestra necesidad es eso, captar el cuadro, para saber por qué Dios nos ha dado su palabra, por qué estas reuniones, por qué este compañerismo. ¿Acaso no está profetizado y si vendrán del este, del oeste, del norte, del sur? Vendrá uno de aquí, otro de allá. No multitudes, uno de aquí, otro de allá. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Sí? Recuerde eso. Por eso es que podemos nosotros acceder a esa atmósfera donde estas verdades pueden ser hechas claras, verdades que usted puede haber pasado cuántas veces. Pero ahí está. Estoy mostrando aquí en la Biblia y en el mensaje. Entonces mire, Dios trabajó. Luego dice el versículo 21, Génesis 2. Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, mientras éste dormía. Tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar. Ahora, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre. Ahora, mire de dónde Dios trabaja. ¿De dónde Dios trabaja? De lo que Dios tomó del hombre. O sea, ¿dónde Dios? Yo quiero, Señor, servirte, yo quiero adorarte, yo quiero acercarme, yo quiero que hagas tu obra en mí. Claro que Él va a hacer una obra en nosotros, siempre y cuando sea de esa costilla. Por eso, de esa costilla que Dios tomó del hombre. Y nosotros aquí entendemos que esa costilla era un tipo ¿de qué? De la palabra de Dios que salió de él. Hombre, palabra. ¿Sí? De Génesis a Apocalipsis. Por eso, ¿qué dice? El plan de redención. ¿Sí? Es la obra de Dios para traer a escena esa pareja eterna que lo termina logrando. Porque en Apocalipsis Juan, la novia, dice: yo vi. Juan, el tipo de la novia, dice: vi esa pareja. Vi las bodas del Cordero. ¿Sí? Vi esa unidad. Entonces, mostrando que Dios va a lograr ese objetivo. Pero tiene que ser gente entendida para saber qué se ha propuesto Dios hacer. ¿Por qué, qué quiere hacer conmigo? ¿Por qué me encontró con su palabra? ¿Cuál es el plan? ¿Qué quiere hacer? Entonces ya sabemos que Adán está herido, el material le salió. Exactamente, ese es el postrer de Adán. Ya fue herido. Eso lo sabe el mundo entero. Pero ¿para qué fue herido? Refieren la causa por la que fue herido. Dice para perdonarnos. La causa fue para sacar material. Y sin ese material Dios no va a trabajar con nadie. Si yo quiero que Dios trabaje y hasta que haga de mí esa novia, el material es Él quien escoge el material. Usted no puede escoger sus ideas. Señor, mira, a mí me parece esto, toma ese material, haz de mí con ese material una novia. No, porque aquí dice: de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a él una mujer y lo trajo al hombre. Por eso es que nosotros tenemos que entender. Dios me da su palabra y me dice: examínalo, ¿te gusta este material? Porque esto es lo que yo lo voy a colocar en ti. Examínalo, conócelo.
Sí, te gusta, lo quieres, lo anhelas, porque eso terminará siendo. Esto va a ser el resto de tu vida y no hay retroceso. Por eso, antes que decidas, antes que se te haga esa operación, porque recuerda, dice, ¿cómo va a ser? Igual por una operación. Igual, así como él fue herido, ella tiene que ser herida. Allá él fue herido para sacar el material. Aquí ella será herida para introducir el material, para colocar el material ahí. Y vamos a mostrar eso en la Biblia y en el mensaje. ¿Sí? Recuerde, porque usted puede decir que está hablando, ¿no? Sí. Pero vamos a mostrar cómo Dios abrió estos secretos, ¿sí? Recuerde eso. Ahora, dice aquí, Dios hizo un hombre, una mujer. Y dice el verso 23. Por eso Jesús dijo, nadie puede venir al Padre si no aprendió de él. ¿Qué tiene que aprender ella? ¿Qué tiene que aprender? Si el Padre lo trajera, aquí está el Padre trayendo la novia. Pero antes que la traiga, él ha trabajado con esa novia. ¿Sí? Entonces cuando aprendió del Padre, ¿qué tiene que aprender? Tiene que saber qué clase de material debe ser ella. Y eso es por un trabajo que solamente Dios lo puede hacer. Por eso Jesús dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajera. ¿Qué es eso? Génesis 2. ¿Sí? Es el Padre trabajando. Y ella, si aprendió del Padre, ¿sí? Por eso todos serán enseñados del Padre. Entonces puede venir a mí, dice. Y cuando viene, Él lo examina. Él no dice, no, ya bueno, lo acepto, todo el que viene a mí. Lo examina. Entonces Adán rápidamente dice, ahora esto es hueso de mi hueso. Esa es la conclusión a la que llegó. Y bien llegó, empezó a examinarlo. ¿Sí? Empezó a examinarlo en su mundo invisible, no el visible solamente. Sí, primero examinó, dijo, ¿esto qué es? Hueso de mis huesos. Empezó a examinar su mundo invisible. Empezó a examinar si el material que se sacó de él está en ella. ¿Qué es la novia? El material que salió del novio. Y eso va a ser examinado. ¿Para qué salió ese material? Para que ese material sea trabajado y colocado en alguien que terminará yendo a Jesús y él no lo rechazará. El novio no lo va a rechazar siempre y cuando empiece a examinar. A ver esos huesos. Piénselo, seguro que era tan poderoso ese novio en examinar más que cualquier laboratorio. Rápidamente sacó los tejidos. Laboratorio. Oye, el mismo ADN. Son mis huesos, dice. A ver la carne. Si es mi carne. ¿Sí? Ahora sí, dice. Yo la doy mi nombre. Yo la acepto. ¿Qué está mostrando eso? Está mostrando, por eso que está mostrando que la escena final, ¿sí? Es que el novio, ¿qué va a examinar? ¿Qué va a pedir? Por eso el profeta dice, no puede pararse ella en buena conducta. No puede pararse ella en una iglesia, en una religión, en un dogma. Tiene que saber dónde pararse. Tiene que saber qué va a examinar el novio. Tiene que saber cuál es el requisito. ¿Sí? Entonces él está examinando a ver si es mi material. Ya se salió, mi material ya fue sacado. Me ha costado un gran precio, ha sido herido. Y Isaías 53 nos muestra, ¿ve? Y luego hemos visto a Jesús lo que le costó el precio. Pero todo eso era por una causa, era por una razón. Era para sacar lo que se requiere para traer a esa novia. Y ahora el novio vigila, ¿sí? Que aquella que será su novia es porque ha aceptado que el material que salió de él, Dios trabaje con ese material hasta que ella termine siendo ese material. Y no solamente que parezca, la va a examinar. Y una vez que el novio la examinó, dijo, ahora sí, es hueso de mi hueso, ahora sí lo acepto. Entonces el profeta dice que es el cuadro anticipado allá en la Biblia. ¿Sí? Fuera de esa palabra, nosotros dice, estamos perdidos. Párrafo 190. Entonces dice, ¿cuál es la clave? ¿Cómo venimos a escena? Si permanecéis en mí, dice, y eso es la palabra. Y mi palabra permanece en vosotros. ¿Qué es la palabra de Dios? El material que salió del novio. Y ahora nos toca a nosotros permanecer hasta unirnos a ello. ¿No? Y mi palabra permanece en vosotros. Entonces pedid lo que queréis. Porque ustedes y la palabra son lo mismo. Eso. O sea, el material que Dios sacó del novio, Dios va a trabajar en nosotros hasta que nosotros y el material que Dios sacó del novio seamos lo mismo. Eso en Juan 15:7, él habló eso. Estaba velado ahí, ¿sí? Pero dice, y él debe tener la preeminencia, él tiene el señorío. Entonces ustedes son prisioneros de él
y el mundo está muerto y ustedes no tienen nada más por su propia decisión, ¿no? Pueden ver el resto de la gente viviendo de la manera que ellos lo hacen, ¿sí? Van a ver la gente viviendo, pero ustedes, ¿por qué? Porque saben que hay un proyecto divino, el plan de Dios de Génesis, el plan, si quiere ponga el nombre, plan Génesis, ¿sí? El proyecto Génesis, ese es el verdadero, no el que por ahí se inventan algunos, ¿sí? Se está desenvolviendo. La gente piensa, pero ese proyecto solamente hay uno que lo hace, lo administra, lo trabaja, Dios mismo. Porque Él dijo, de hacer la novia, yo tengo que hacerlo, pero necesito material. Por eso cuando a ese Dios, mis ojos no lo pueden ver, mis oídos no lo perciben, porque es un ser invisible a mi ojo. Es tan incapaz la forma en la que yo estoy que no lo puedo ver, no lo puedo percibir. Pero ¿cómo me doy cuenta que Él está cerca? Porque el material sí está visible. El material con el cual Él trabaja sí está visible. Aleluya. Allá podías ver ese hueso, ¿ve? El Dios invisible y está trabajándose. Pero aquí vemos ese material. El material del novio. Si se acerca a mí, es Él haciéndome la propuesta. ¿Qué dice? Ustedes pueden ver a los demás actuar de esa manera, de cualquier manera que ellos hacen. Sin embargo, ustedes no lo hacen. Son prisioneros. ¿Por qué? Ustedes han decidido que están enyugados con Él. Y eso es lo que Él dijo, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Ese proyecto de Dios con el cual Él trabaja. Ahora, eso es lo que usted tiene que entender. Siendo que Dios va a obrar directamente con usted, ciertamente nos va a elevar nuestra forma de ver, de pensar y de actuar diferente. Y ahí es donde usted no tiene que acomplejarse y no sentirse mal. La gente quiere que Dios obre, pero quieren navegar con la corriente. Por ejemplo, hay muchos hermanos que dicen, sí hermano, yo creo esto, pero luego estoy allá solo, ¿qué hago? Yo quiero compañerismo allá acá. Claro, ten compañerismo con el Creador. Déjalo que Él trabaje contigo todos los días. Que el material que sacó del novio, piénselo, si usted lo deja trabajar día tras día hasta que cuando nos toque el tiempo de salir, ya no falte a Dios haber trabajado. ¿Por qué? Dios puede hacer su obra rápido, depende si lo dejamos a Él. No va a imponernos nada, pero cuando lleguemos allá, el novio lo va a examinar. Lo va a examinar. Por eso la gente piensa, sí, si yo leo, si yo aprendo la Biblia, sí Señor, Él le va a examinar de Génesis a Apocalipsis. Porque Él importa ver, no es usted, Él importa ver el material de Él. Señor, es que yo esto, no me importa tus cosas, yo quiero saber si mi material está ahí. Él va a examinar. Por eso dice, el hombre que piensa sabe que Dios le va a examinar de toda la Biblia, por toda palabra. El hombre vivirá ese mundo eterno, pero por toda palabra que salió de la boca de Dios. ¿Por qué? Esa palabra es el material que a Jesús, si Jesús no hubiese muerto, ¿se da cuenta? No hubiera Biblia. Porque la Biblia es el material que salió del novio. ¿Sí? ¿De dónde salió? Dice, la palabra de Dios. Él era la palabra de Dios. ¿De dónde salió la palabra de Dios? De la palabra de Dios. ¿Y por qué ha salido? ¿Por qué ha sido traído a escena? Por la vía de profetas, sacerdotes, jueces, apóstoles y todo. ¿Por qué? Con un propósito. Dice, hay algo que no está bien. Él necesita una novia y yo la voy a hacer, pero necesito material. Y ese material, ¿se da cuenta? Solo Dios sabía para qué está en la tierra. Por eso que los teólogos no saben para qué es ese material. Entonces muchos usan el material para hacer iglesias. ¿Sí? Solo Dios puede administrar ese material correctamente. Y usted tiene que tener un trato con Él, un encuentro con Él. ¿Por qué vía? Por la vía visible, que es que ante usted queda visible el material, pero no Él. Pero cuando usted recibe el material, que es la palabra de Dios, y decide trabajar con ello, Él viene a colocarlo como debe ser. Nosotros hacemos nuestra parte, leemos, estudiamos y nos reunimos, Él viene a colocar como debe ser ese material. Y empezamos a decir, oye, mira, aquí estaba. Párrafo 559 del mismo mensaje, 599 del mismo mensaje. Para que usted vea la forma en la que debemos entender que nos va a pasar. ¿Sí? Sí está captando, ¿verdad? Entonces ya entendemos qué es la palabra de Dios. ¿Sí? Es el material que ha salido del novio. Y para Dios es un material sagrado. Y ese material era con un solo propósito: para atraer a escena una novia divina. Porque hay una ley en Dios, que no se unan dos especies diferentes. ¿Sí? Cada especie con su especie, y al novio divino no lo pueden unir. ¿Sí? Con una mujer humana y caída todavía.
Pero Dios tiene una manera de trabajar, de sacarnos de humanidad y un mundo caído a divinidad. Y eso es lo que el novio bien exigente, está examinando el mundo visible y el invisible de ella. Él la examina a ella. Por eso recuerde, ponga su entendimiento. Él es el que la está examinando a usted. Y eso debe importarle. Por eso Jesús dijo, no tienen fe. ¿Por qué? Solamente buscan la honra el uno del otro. Recuerde, ningún hombre sabe para qué es ese material. Por eso usted no se moleste cuando la gente dice, no, la palabra es letra. Usted entienda, cierto, ellos no saben para qué es ese material. No es para guardarlo. No es solo para poner los folletos y guardarlo ahí. No es solo para tener los discos y guardarlo ahí. Los CD, la cinta, ¿no? O los programas. Y de vez en cuando oírlo, no. Es eso con lo único que Dios va a trabajar. Dios va a trabajar. Va a traer a escena a la novia. Solo Dios lo puede hacer. Ninguna iglesia lo puede hacer. Pero para que eso ocurra, ¿sí? Tenemos que entender de qué se trata lo que Dios quiere hacer. ¿Qué es lo que Dios me ha confiado? Su palabra, ¿qué es? Si usted logra mirar la palabra de Dios de la manera que Dios la ve y Dios dice que es, ¿andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Sí? Entonces usted podrá caminar con Dios si usted capta el cuadro. Entonces leíamos el párrafo. ¿Qué párrafo era? 599 dice. Entonces, él entonces prueba su vida resucitada. Su vida resucitada después que fue herido. Su vida, porque la material de él es vivo. Es material vivo. Entonces dice su vida resucitada a medida que él mismo se vindica. Ella, escucha ella, la novia. Para que Dios trabaje con ellos, ella es independiente de todas las demás. Es diferente. Con aquellos que Dios trabajará y llegará a ser la novia, es diferente. No la pueden atar, no la pueden atar a ningún programa humano, a ninguna religión, a ninguna iglesia, no la pueden atar. ¿Sí? Recuerde, ella es independiente de todas las demás. Ella es una mujer independiente, una gran ave de muchos colores, que es diferente de todas las demás, ¿no? Esa gran ave. Avancemos. Párrafo 601. Así, Cristo, el compañero muerto, puso su sangre, la vida de su sangre dentro de nosotros, llevando su sangre, clamando, santo, santo al Señor. Es un ave de apariencia rara, seguro que lo es. Pero ella, la novia, es identificada por él. Ella es independiente de todas las demás. ¿Por qué? Te unirás únicamente a ella mientras ambos vivan. Porque hay una unidad, el punto que esa unidad, sí, es invisible. Las demás tienen su conexión visible. Como le digo, hermano, la unión más cercana que tiene la gente para con Dios es su iglesia, su religión, su credo. Pero para la novia, la unión más cercana, ¿cuál es? Es el Espíritu Santo. Es invisible. Es invisible. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es el secreto? Ninguna persona quiere estar desconectada de los demás. ¿Sí? Porque ellos siempre buscan conectarse con su especie. Cuando usted nada más esté en la esfera humana, va a querer un compañerismo humano. Si está en la esfera religiosa, va a querer un compañerismo religioso. No importa la doctrina para una persona que todavía está atada a la esfera humana. Pero una persona que ya captó el cuadro de que la unidad es con un novio divino, con una pareja divina, entonces todos los demás la van a ver sola. Porque solamente ellos están diseñados y en la condición de ver lo humano. Y mucha gente no quiere desconectarse de lo humano y quieren que Dios sobre en ese compañerismo y armonía humana. Y se pierden la oportunidad. Entonces el profeta viene y nos da la característica que debe ser ella. Es esa mujer, ¿sí?, independiente de todas las demás. ¿Por qué? Porque hay una unión. Te unirás a ella mientras ambos viven. Entonces te unirás únicamente a él. Eso es lo que Dios le decía a ella, dice. Te unirás a él. ¿Quién es él? La palabra. Sin adulterio, sin alguna señal de denominación, sin alguna señal de credo, sin algún adulterio en lo absoluto. La palabra y solo él. ¿Por qué? Porque solamente en esa soledad, en esa decisión de trabajar, ¿por qué? Tiene Dios, tengo que darle a Dios tiempo, tengo que darle a Dios oportunidad que Él trabaje con el material que Él ha escogido y que Él ha decidido y que al novio le ha costado un precio alto. Si Él no hubiese sido herido, la palabra de Dios no estuviera en la tierra. ¿Sí?
Por eso, aunque estaba físicamente, se da cuenta que el entendimiento no existía. Lo más glorioso que le puede pasar al ser humano es que el material le llegue el material del cual Dios va a ser su novia, le llegue a ellos. ¿Cómo lo identifica que Dios está a su alrededor? ¿Qué material le llega a usted? Se le llega material bautista, material religioso, material denominacional. Ese no es el novio, eso no es Dios, eso es Satanás y su religión. Pero si solamente empieza a llegarle y empieza a llegarle el énfasis de solo la palabra de Dios, Él está a su lado. Hay algo en usted que Él simplemente le agrada a Él. No le va a gritar, no. Usted tiene que captar. ¿Qué dijo Dios cómo va a trabajar? Ahí está Rebeca. Reúne los requisitos. Quiero yo continuar mi programa con ella, pero le voy a decir una pequeña cosita nada más. Dame un vasito de agua, le dijo. Y luego ella dijo, ¿qué un vasito? Hay cantidad de agua que dar, y se puso a trabajar. Dijo, si ella trabaja, si ella capta el cuadro por inspiración, si ella capta por qué se le pidió ese vaso de agua, entonces el creyente capta por qué me llegó tal vez una pequeña verdad de la palabra de Dios pura. Es hora de trabajar. Aleluya. Párrafo 603. Observe. Ahí está. Dice, eso es Cristo. Cristo la palabra. Él era la palabra. Y Él es la palabra. Y la iglesia, o sea, usted llega a ser la palabra. O sea, ¿cuál es el plan? Si llegamos a ser la palabra, entonces Él vigila, examina si somos el material de Él. ¿Cuál es el material de Él? La palabra de Dios. Ahora, ¿qué gente si supiera que hay un misterio escondido en Génesis 2? Que un día Dios sacará material y tendrá un material en la tierra por la cual Él va a ser la novia. Un material secreto, escondido. Si la gente logra saber cuál es el material, simplemente Dios trabajará con ellos. Si no supiéramos que ese material es la palabra de Dios, la gente estaría con expectativa, ¿no? ¿Cuál es? Si logras saber cuál es el material y te llega, ya está, eso es todo. Estaríamos expectantes. ¿Sí? Y peor, más tremendo si todavía te dirían, en algún culto va a llegar ese material, el entendimiento, o se te va a llegar ese material. La gente no faltaría a los cultos, ¿no? Pero piénselo, no solo estamos diciendo eso, sino estamos mostrándolo, cuál es el material. Y usted se da cuenta que le ha llegado. ¿Sabe qué nos falta? Liberar nuestra visión, nuestro entendimiento, romper las cadenas que nos atan para poder disfrutar ese compañerismo sobrenatural en la hora en la que nos ha tocado vivir. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces miramos, ¿sí? ¿Qué dice el párrafo 603? La palabra. Dice, la iglesia llega a ser la palabra por medio de Él. Quien la hace a ella parte de Él. ¿Se da cuenta? Por eso ella termina llegando a esa realidad de ser, ¿sí?, esa palabra divina. ¿Cuál es el destino de usted? De usted ser esa palabra divina. Hay un trabajo, pero ese trabajo, ¿quién lo va a hacer? Dios. Pero usted tiene que darle tiempo a Él, tiene que darle oportunidad a Él de trabajar en usted. Por eso cuando usted dice, piénselo, todos los días saca su tiempo para trabajar con la palabra y mostrándole a Dios, me gusta tu plan, me gusta tu proyecto y no quiero que demore. Lo más pronto quiero hacer la palabra. ¿Sabe por qué? No sé cuánto tiempo me queda. ¿Qué tal si el tiempo me falta? ¿Qué tal si todavía a la hora de irme ya estoy falto? No quiero eso. Debe poner fuerza en su anhelo, en su corazón, de que Dios tenga, ¿ve usted?, el tiempo más posible de trabajar su material del novio en usted. Por eso ella llega a ser la palabra, ¿sí? Por medio de Él, quien la hace a ella parte de Él. Y eso es la palabra otra vez, identificada personalmente por Él. Solo su propiedad. De esa manera terminamos a ser su propiedad. ¿Por qué? Él es el dueño de ese material. Es su cuerpo. Pues si ese es mi hueso, mío. Es mi material. Yo soy propietario de eso. Por eso dice ella llega a ser propiedad de Él. Se da cuenta que unión, ¿no? Por eso la unión de aquí es una sombra. Firma y dice, ahora ella es la señora, ¿no? Y le da su apellido y todo eso, ¿no? Aparentemente hay una unión, hay un pacto, un compromiso, hay documentos firmados en la municipalidad, con el juez y todo eso.
Pero aquí esa realidad simplemente es más poderosa. Porque no solamente es un documento firmado, piénselo. Ella termina uniéndose con ese material y de esa manera llega a ser propiedad de él. ¿Cómo llega ella a ser propiedad de él? Porque el material de él empieza a ella unirse a eso. Tanto que ella llega a ser ese material. Y cuando ella llega a ser ese material que salió de él, ella es propiedad de él. Porque el material es propiedad de él. Salió de él. Le costó mucho a él ese material. Le costó ese material tanto a él para que la novia, que sea así se llama, no lo valora. No, señor. Entonces dice, identificada personalmente a usted, solo su propiedad, ella es redimida por él, por medio de él, para él y solo para él. Y sabe esta verdad, si la novia capta esta verdad, dice, entonces es la razón por la cual el diablo está huyendo. Cuando la gente capta, ¿sí? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Para qué Dios le encontró con su palabra? Y decide darle libertad a Dios, que Dios trabaje su propósito. ¿Cuál es su propósito? Hacer de usted uno con el material de él. Eso dice, lo hace aullar al diablo. Porque cuando el novio tenga a su novia, el reino regresa. Se acabó el alardeo de él, de todos los reinos me pertenecen, hago lo que quiero. Se acabó. Por eso, ¿qué le molesta? Sí, por eso que cuando usted avance hacia eso, usted va a darse cuenta que realmente en acceder a estas cosas hay una batalla que hay que luchar, que hay que vencer para acceder al novio, para traer su palabra. ¿Se da cuenta de lo que le costó? Acceder al entendimiento. El precio está pagado, pero hay oposición de por medio. Daniel dijo, yo vine, pero 21 días de batalla, el entendimiento, porque si la novia capte el entendimiento. Hay todo tipo de poderes buscando bloquear ese entendimiento. Pero desde el primer día se dio la orden que yo venga a enseñarte esas cosas, digo. Pero así el príncipe de Persia, el príncipe de Media, una batalla para impedir eso. Hay una batalla de por medio. Se requiere valentía, se requiere determinación, se requiere ser verdaderos soldados, saber por qué luchar, saber por qué logros obtener. Las guerras son hechas por ciertos logros, ciertas metas, ciertos objetivos. Se requiere en este día gente entendida por qué luchar, por qué batallar, qué cosas lograr, dónde establecerse para proyectar hacia el pueblo de Dios lo que realmente vale, lo que realmente no son migajas, realmente es riqueza eterna. El mensaje, identificada obra maestra de Dios, la identificada obra maestra de Dios. Párrafo 147. Dice así, usted tiene que quedarse, ahí, tiene que quedarse con la palabra. Esa debe ser su ambición. Por eso es triste cuando la gente anda buscando, hermano, y ahora, ¿con quién me junto? ¿Con quién me reúno? Eso no debe ser tu preocupación. Esas son bendiciones añadidas. Que si quiere Dios la da y si no, no. Yo me da igual si Dios me da compañerismo, no. Eso son bendiciones añadidas. Pero el objetivo principal es eso. Que yo logre quedarme con la palabra de Dios. Por eso ellos disfrutamos, damos gracias a Dios, porque Dios nos añade, piensen, lugares donde reunirnos, nos añade compañerismo, pero eso es la añadidura, eso no es el principal punto. ¿Sí? ¿Y sabe qué? Vale, siempre y cuando usted mantenga el objetivo principal bien claro ante usted. Ahí vale. Fuera de eso, no sirve. Usted tiene que quedarse con la palabra. ¿Para qué? Para ser la novia. No hay otra forma de ser la novia. Por eso queremos saber cómo viene a escena la novia. ¿Por qué tengo que quedarme? Al quedarme con la palabra de Dios me estoy quedando con el material que estaba escondido, que fue sacado de dentro del novio. De dentro de él, fue herido, le costó a él mucho.
para poder Dios tener